Qué privilegio más grande, hermano, y qué responsabilidad más grande también, amén. Qué responsabilidad más grande, eso que acaba de decir el pastor, ¿verdad? Si Dios no les habla, no se van. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a amanecer aquí, yo creo. Vigilia a la fuerza, entonces, amén. Gloria a Dios. Qué bendición es poder comenzar un año más con todos ustedes aquí, hermanos. Para mí es de gran bendición volverles a ver. Decía Ashley que ya le hacía falta, y si es extraño, ¿verdad? Pasar un domingo sin culto, ¿verdad? A veces tal vez uno no viene al culto por una u otra cosa porque no puede, pero uno sabe que el culto está, ¿verdad? Pero este domingo no había nada acá, ¿verdad? Entonces se sentía un poquito extraño. Pero gloria a Dios por esta primicia que me da. Gloria a Dios porque en su misericordia Él sabe que nosotros somos imperfectos. ¿Quiénes de ustedes son imperfectos? Yo levanto las dos manos, hermanos, porque somos imperfectos, pero en su amor y en su misericordia, Dios le gusta usarnos a nosotros, les gusta la oportunidad de poder ser bendición y de servirle y bendecir a los hermanos. Amén. La palabra que Dios ponía para traer en esta noche, la he titulado El poder. Escuche, hermano, ponga atención, el poder de la promesa de una bendición. El poder de la promesa de una bendición. Amén. ¿Quién de los que estamos acá tiene una promesa de una bendición que todavía no ha llegado a su vida? Levante su mano. ¿Quién ha recibido una promesa? ¿Quién ha recibido una palabra de una bendición que todavía no ha llegado a su vida? Hay promesas que Dios nos ha hecho, hermanos, que aún no han llegado a nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, ¿lo hará o no lo hará? Sí lo hará, amén. Pero hay un proceso entre la promesa y la bendición. Hay un proceso entre la promesa y la bendición. Y muchos de los que estamos aquí estamos en el proceso. Muchos ya han recibido la promesa y a muchos todavía Dios no le ha revelado la promesa. Amén. Así que en esta hora yo quiero usar como base para esta pequeña enseñanza Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Amén. Un amén cuando todos lo tengan. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Esto es un pasaje que todos lo conocemos. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo conocemos este pasaje muy bien. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Cuántas familias de la tierra serán benditas, pastora? Todas las familias de la tierra. O sea, nosotros estamos dentro de la promesa que Dios le hizo a Abraham en aquel momento. Hace miles de años hay una promesa que ya estaba decretada para usted y para mí. Amén. Pero ¿cómo, hermano Manuel, si yo antes no era cristiano, si yo antes estaba en el mundo, si yo era borracho, si yo era pendenciero, si yo era mujeriego, hay una promesa que ya Dios había lanzado sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Y como fue Dios el que prometió eso, esa promesa se cumple. Amén. Dice que la palabra bendecir viene del latín y se separa
y dice que dice primero que significa invocar o pedir la protección divina a favor de una persona o una cosa. Y sus componentes léxicos son bene, de bien, y decir, de decir. O sea, bendecir es decir bien. Amén. Bendecir es decir bien. Amén. Y también está la palabra bendición, que se le agrega la terminación sion, que es de acción y de efecto. Entonces dice que es bien, bene, de bien, decire, de decir, más el sufijo sion, de acción y de efecto. O sea, cuando viene una bendición, hay un efecto que va a suceder y que va a pasar en la vida de los que recibimos esa bendición. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le promete a Abraham que le va a bendecir. Amén. Y lo primero, hermano, cuando hay una bendición de parte de Dios, lo primero que empieza a pasar en nuestra vida, algo empieza a transformarse en nuestra vida. Amén. Porque en el momento que Dios le da la promesa a Abraham, Abraham se llama Abraham sin H, ¿verdad? Que significa que Padre enaltecido. Amén. Pero en el momento que Dios suelta la promesa y empieza a trabajar con Abraham, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. Amén. Con una H intercalada. Y eso le da un cambio total al nombre de Abraham. Y pasa de ser un padre enaltecido a padre de ¿qué? Padre de multitudes. Dios empieza en ese momento a trabajar en la vida de Abraham y empieza a abrir ¿qué? Empieza a abrir ¿qué? Sus ojos, empieza a abrir su visión. Y ya no es un padre enaltecido, sino que empieza a darle una visión de multitud, de multitudes. Y le empieza a decir, vas a ser un padre de multitudes. Y todos nosotros conocemos la historia, para ir avanzando rápido y no detenerme. Abraham se casa con Sara. Y Sara no tiene la bendición que tienen muchas personas que yo conozco. Que pudo tener 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, sale estéril. Bendito sea Jehová. Gloria a Dios. Y sale estéril. Le da una promesa, le dice, vas a ser padre de multitudes. Pero su esposa es estéril. Amén. Porque hay un proceso desde que Dios te da la palabra, desde que Dios te da la promesa hasta que Dios la cumple. Amén. Gracias, pastor. Hay un proceso que Dios quiere probarnos a todos y a cada uno de nosotros. Y nosotros conocemos la historia. La promesa de la bendición de Abraham, ¿a quién es pasada? ¿A su hijo? ¿Quién? Isaac. Amén. Isaac. Y vea qué curioso, hermano, mientras estudiaba esto, yo veo que Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? Pero Isaac no. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que le da el nombre a Isaac. Cuando da la promesa y se ríen, Dios le dice, y llamará su nombre Isaac, que significa risa o el que se ríe. Amén. E Isaac le pasa lo mismo que a su padre. Hay una promesa de multitud, hay una promesa de grandeza, pero su esposa sale ¿qué? Estéril también. Amén. Hay un proceso en la vida también de Isaac, donde Dios empieza a ¿qué? A procesarlo. Dice la palabra del Señor que Isaac también viene una promesa. Y esa promesa es pasada ¿a quién? ¿A su hijo quién? Vamos a ver cómo están de la Biblia. A su hijo Jacob. Amén. Vea qué curioso. A otro que Dios tiene que cambiarle el nombre. Dice la palabra del Señor que Isaac tiene 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Y dice que cuando nacen ellos lo ven, y por lo que ellos ven, no dice ahí si es Isaac o si es su esposa que le pone el nombre, pero dice que ellos lo ven. El primero, como es velludo, le ponen Esaú, y el otro, como venía pegado del calcañar, le ponen Jacob, que significa, usted lo sabe y yo también, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
¿cómo se llama? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Suplantador. Amén. Había una palabra que Dios le había dado a la madre, que él iba a suplantar a su hermano. Amén. Y voy avanzando porque quiero llegar a otro punto, hermanos. Pero para demostrar que cuando hay una palabra de bendición, esa palabra se va a cumplir y se va a ver reflejada en la vida. La otra vez que yo escuchaba a la pastora, a la mamá del pastor Brian, contar toda la tragedia que fue la niñez del pastor, yo dije, ya Satanás sabía que había una palabra de bendición para él. Y ya desde ahí se estaba interponiendo para que el pastor no recibiera esa palabra, para que el pastor no recibiera la promesa que ella había dado sobre él. Hermano, yo creo en esto. Yo no sé, yo le contaba un día al pastor, hace más de 50 años mi abuelito fue cristiano, fue el primer cristiano en la familia. Y yo le decía a mi mamá un día esto, yo no sé si cuando usted me llevó allá, mi abuelito en algún momento oró por mí, si en algún momento puso la mano sobre mí, si en algún momento pidió a Dios por mí. Pero Dios me trajo y yo siempre he sentido que es parte de una promesa de Dios para con mi abuelito. Amén. Y en el proceso no ha sido fácil, pero hemos salido adelante. Ok, viene la promesa de Isaac y es traspasada ¿a quién? A Jacob. Cuando Jacob lucha con aquel ángel y le dice que no lo va a dejar ir hasta que no lo bendiga, el ángel le cambia el nombre a Jacob. Amén. Le cambia el nombre y le pone como nombre, ¿cómo le pone? Israel. Amén. Le pone como nombre Israel. Y ahí nosotros conocemos la historia. Israel, Jacob o Israel tiene 12 hijos. Israel tiene 12 hijos. Jacob tiene 12 hijos. Amén. Que son conocidos como las 12 tribus de Israel. Y sabemos quién era el hijo predilecto de Jacob. Era José, el hijo predilecto de Jacob. Y Satanás sabía que la bendición iba a ser enviada ¿sobre quién? Sobre José. José era el hijo predilecto, pero no porque Jacob quería que fuera el hijo predilecto. Y es aquí donde yo quiero que vayamos poniendo atención. La bendición de Dios está, pero nosotros como hijos de Dios necesitamos poner de nuestra parte para poder recibir esa bendición. Nosotros como hijos de Dios tenemos que poner de nuestra parte para poder recibir esa bendición. Yo sé que José era hijo de la mujer que Jacob amaba, ¿verdad? Pero también José demostró ser un joven que intachable, un joven honesto, un hombre que andaba con la verdad, que no andaba con la mentira, un hombre que era transparente delante de su padre y delante de Dios. Por eso su padre vio que en ese joven había algo especial. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Dios quisiera bendecir a todos porque todos somos sus hijos. Pero Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y Dios sabe qué hay en su corazón. El pastor decía el otro día, el hermano que compró en la lotería y decía, pastor, es que si Dios me hubiera bendecido, yo hubiera hecho esto y esto. Pero Dios conoce su corazón. No conoce lo que Él está diciendo con su boca, sino lo que hay en su corazón. Y tal vez estaba diciendo eso porque no había pegado nada. Pero si hubiera pegado muchos millones, si hubiera tenido que entregar muchos millones, tal vez le hubiera pasado a Ananías y Zafira. Cuando hubiera visto aquel dinero, se hubiera arrepentido, porque Dios conoce su corazón. Mas Dios conocía el corazón de José. Pero también quiero decirle algo en esta noche. Cuando usted carga con la promesa de bendición, usted también carga con otra promesa. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Cuando usted carga con una promesa de bendición, usted carga con un enemigo que no descansa las 24 horas del día, los 365 días del año, para robar la bendición que Dios te ha prometido.
Cuando usted carga con la promesa de una bendición, usted carga con un enemigo que va a estar detrás de usted todos los días buscando la manera de que usted no reciba lo que Dios ha prometido. Y eso a veces no nos gusta escucharnos, no le gusta escucharlo. Nos gusta escucharnos que Dios nos va a bendecir, nos gusta escucharnos que Dios nos va a prosperar. Incluso en muchas emisoras dice, pastor, dame una palabra de bendición. Y los pastores a veces corren a soltar una palabra de bendición. Pero antes de soltar una palabra de bendición como pastor, debería preguntar, ¿cómo está tu vida con Jesús? ¿Cómo está tu vida en Cristo? Porque tal vez el que está pidiendo una palabra de bendición está en adulterio, está en fornicación, está en pornografía. Tal vez está haciendo cosas que no tiene que hacer delante de Dios, pero está pidiendo una palabra de bendición. Pero nosotros tenemos que alinear nuestra vida para poder atraer las bendiciones de Dios a nuestra vida. Dios ha prometido bendición, Dios ha prometido que nos va a bendecir, pero nosotros tenemos que alinear nuestra vida para que la bendición venga hacia nosotros. No podemos abrirle ninguna puerta al enemigo para que nos robe la bendición. Amén. Y sucede, hermanos, que José, usted y yo conocemos la historia. José es vendido, se va, y a los años, era un propósito de Dios, sabemos, pero a los años llega y tienen que ir toda la familia de él a Egipto para ser salvo. Amén. Pero Jacob hace algo, Israel hace algo. Ya cuando va a morir, le dice a José, yo a usted lo perdí hace muchos años y nunca pensé que lo volvería a ver. Pero gracias a Dios, hoy lo tengo aquí al frente. Y te quiero decir algo. Tus dos primeros hijos que estuviste aquí en Egipto ya no van a ser tuyos, ahora van a ser míos. Yo los voy a adoptar. Los dos que tú tuviste, los dos primeros, yo los voy a adoptar. Los que tenga de aquí para atrás, para allá, serán tuyos, pero esos dos van a ser míos, dice. Y estaba Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, porque el primogénito era Manasés. Amén. Y estaba Efraín. Jacob ya estaba viejo, Jacob casi no veía. Y cuando él empieza a orar por la bendición de los hijos de José, pone su mano derecha, que es la mano que transmite la bendición, la pone sobre Efraín, el menor de los dos, y suelta la palabra de bendición sobre Efraín. Y José, dice la palabra, se molesta con su padre y le dice, padre, así no es, porque este que le estás poniendo la mano derecha es el menor. Y él dice, yo lo sé, yo lo sé. Manasés es el primogénito, él también va a ser una nación grande, pero su hermano menor va a ser mayor que él. Su hermano menor va a ser mayor que él. Entonces, hermano, aquí sucede algo muy curioso. La bendición de Abraham pasa a Isaac. La bendición de Isaac pasa ¿a quién? A Jacob o a Israel. Pero en Israel pasa algo y se separa la bendición. Se divide la bendición. Amén. Y vamos a leer. Déjeme acomodarme aquí porque vamos a leer en Génesis capítulo 49. Ya le digo el versículo, hermano. Vamos a leer desde el versículo 1, Génesis 49, 1. Dice la palabra del Señor, dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo,
reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. ¿Quién era el primogénito de Jacob, de Israel? Se llamaba Rubén, ¿verdad? ¿Quién es el que recibe la bendición siempre? En la costumbre judía, ¿quién es el encargado de recibir la bendición siempre? El primogénito, ¿verdad? Pero ¿qué le decía yo a usted? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que alinear nuestra vida. ¿Para qué? Para atraer las bendiciones. Amén. No es porque Dios decretó que Dios dijo que yo voy a ser bendecido, entonces yo voy a tener una vida desordenada, porque como Dios prometió que yo voy a ser bendecido, no importa, voy a seguir en desorden, voy a seguir en esto, voy a seguir en lo otro, porque Dios me va a bendecir. Pero nosotros tenemos que alinear nuestra vida para traer la bendición. Oiga lo que pasa con Rubén, dice: tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Vea qué lindo todo lo que le dice al principio, pero vea cómo le dice después: ya no serás el primero, dice. Ya no serás el primero. ¿Por qué no será el primero? Te acostaste en mi cama, dice, y profanaste la cama de tu propio padre. Rubén había tenido relaciones sexuales con una concubina de su padre. Se enamoró de una de las concubinas de su padre y tuvo relaciones con ella. Entonces, en ese momento, Rubén corta ¿qué? Corta la bendición que por ley le correspondía a él. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Después dice entonces: Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en su asamblea. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditos sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. ¿Escucharon, hermanos? Al que le tocaba, y así era la primogenitura, si al primogénito le pasaba algo, al que seguía le tocaba la bendición. Y sigue Simeón y sigue Leví. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que también hicieron lo malo delante de Dios. También hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pierden la bendición, pierden la promesa y pierden la bendición. Amén. Y la bendición de la primogenitura pasa al hijo número 4, que se llama Judá. Amén. Todos nosotros conocemos quién es Judá, ¿verdad? Amén. Dice que es conocido como el león de la tribu de Judá. A ese pasa. Pero ahí se divide la bendición y también se separa la bendición entre Judá y Efraín. Judá queda siendo el primogénito y Efraín el primogénito. Se puede llamar primogénito profético, porque a Efraín no le tocaba esa parte. Pero la bendición que era para José, Jacob la aparta para su hijo Efraín. Y si nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros vemos que cuando los pueblos se separan, cuando el pueblo de Israel se separa y quedan las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, a las 10 tribus del norte, ¿cómo se le llama? Las tribus de Efraín. ¿Por qué? Porque resulta que algo pasó ahí y Dios tuvo que traspasar una palabra que él había dado. Dios tuvo que traspasar una palabra que había dado. Cuando a Judá se le da la bendición, se le dice
que nunca le será quitado el trono a Judá. Que nunca le será quitado el trono a Judá. Que la bendición de la monarquía va a ser siempre para Judá. Pero pasa algo, sucede algo. David es un excelente rey. Pero cuando llega Salomón a ocupar el puesto de rey, Salomón comienza muy bien, pero termina muy mal. Y Dios le dice: no te voy a quitar el reino por amor a David tu padre. Entonces, cuando le toca heredar a Roboam, el hijo de Salomón, el reino, hay algo que Dios tiene que hacer, y es ir en contra de la misma promesa que le había dado. Y usa un profeta y le dice que agarre una túnica, creo que es, si no me equivoco, y que la parta en 12 pedazos. Y 2 pedazos de eso se los deja a Roboam, el hijo de Salomón, y los otros 10 se los da a Jeroboam. ¿Y saben de quién era descendiente Jeroboam? De Efraín. La bendición que Dios dio en aquel momento a Judá y a Efraín, aquí se empieza a revelar. Y Jeroboam recibe 10 reinos que son conocidos como los reinos del norte, los reinos del norte, que son de Jeroboam, un descendiente de Efraín. Amén. Pero no quiero llegar ahí, eso lo toco solamente para que usted vea cómo la bendición de Dios no la detiene nada. La bendición de Dios no la detiene nadie. Hermano, cuando Dios dijo que te va a bendecir, Dios te bendice. Aunque se levante el diablo con todo el infierno, con todo el ejército del infierno, él no va a poder ir en contra de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha declarado y de que ha desatado sobre tu vida y sobre la mía. Por eso, hermanos, si se lo da, déselo fuerte al Señor, hermano. Por eso es que Dios nos está pasando por este proceso como iglesia. Dios nos está pasando en este proceso como iglesia, porque nos quisieron hacer un mal, pero nos hicieron un bien. Porque nos quisieron ver destruidos, pero nos dieron fuerza. Porque nos quisieron hacer sentir mal, pero hoy nos sentimos bien. Porque sabemos que si Dios hizo esto que hizo con nosotros ahorita, Dios puede hacer aún cosas mayores y cosas más grandes. Pero nosotros tenemos que alinear nuestra vida. Nosotros tenemos que alinear nuestra vida para seguir recibiendo ¿qué? Las bendiciones de Dios. Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo: mis bendiciones están, mi promesa está. Alinea tu vida para que puedas recibir la bendición que yo he prometido. Alinea tu vida, dice el Señor en esta hora, para que recibas lo que yo he prometido. Hermano, yo sé que este año va a ser un año de cosas grandes. Yo sé que este año va a ser un año de que vamos a ver la mano de Dios moverse. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Vamos a experimentar cosas que nunca hemos experimentado, hermanos. Yo lo creo. Yo lo creo, hermano, yo lo creo. Después dice que sucede que el pueblo de Israel es liberado. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando Moisés le pide a 12 personas, a 12 hombres? Dios le dijo: escoge un hombre por cada tribu de Israel, uno por cada tribu, y mándalo ¿a qué? Tenían que ir ¿a qué? A ver la tierra prometida. Tenían que ir como ¿qué? Como espías a ver la tierra prometida. Y entonces Moisés escoge a un hombre por cada tribu. Y eso lo vamos a ver en Números. Vamos a Números capítulo 13, versículo del 4 al versículo 16. Dios le ordena a Moisés que coja un hombre por cada tribu y que lo mande, dice, como espía a ver la tierra prometida. Amén.
Porque Dios nos está enviando a ver tierras prometidas, pastor. Este año es de tierras prometidas. Dios nos mandó a ver tierras prometidas. Porque eso es lo primero que Dios hace. Nos envía a ver la tierra. Nos envía a espiar la tierra. ¿Por qué? Porque ya Él ha determinado que va a ser nuestra. Yo no sé si usted sintió lo que yo estoy sintiendo, pero yo estoy sintiendo algo poderoso en este momento. Dios nos manda a ver la tierra, nos manda a espiar la tierra, porque ya Él ha decretado que esa tierra es nuestra. Esa tierra es nuestra. Amén. Números capítulo 13, versículo 4 dice: estos son sus nombres, dice: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu ¿de quién sigue? De la tribu ¿de quién? De la tribu de Efraín. ¿Quién era descendiente de la tribu de Efraín? ¿Quién era el descendiente de la tribu de Efraín? ¿Qué dice su Biblia? A ver si dice igual que la mía. ¿Quién era el descendiente de la tribu de Efraín? Osea, hijo de Nun, al que Moisés le cambió el nombre y le puso como nombre, ¿cómo? Josué. Vaya apuntando ahí para que vea. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manaset, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Nestalí, Nabí, hijo de Baxi; y de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Y me brinqué uno, ¿verdad? El más importante, sí. Y de Judá. De la tribu de Judá, ¿quién era? Caleb. Vea lo que estamos hablando de las bendiciones. Dios bendice ¿a quién? A Judá, y bendice a Efraín. Años después, Dios le pide a Moisés que escoja un hombre por cada tribu. Y Dios escoge de la tribu de Judá. ¿A quién escoge? A Caleb. Y de la tribu de Efraín, a Oseas, que Moisés le cambia el nombre y le pone Josué. Vea dónde viene la bendición de Dios, hermano. Años después, Dios soltó una bendición sobre Judá. Dios soltó la bendición sobre Efraín. Y vea lo que viene a pasar años después. De los 12 espías, que usted y yo conocemos la historia, que se van para la tierra prometida, que ven la tierra prometida, que dicen: las uvas, los ramos son grandes, son ricos, las frutas son todo. Y empiezan a decir todo, ¿verdad? Pero los hombres son gigantes y nos van a matar y nos van a hacer esto y nos van a hacer nosotros. Pero dice que solamente 2 de esos 12 hombres, solamente 2 dijeron: si Dios lo ha prometido, nosotros lo vamos a lograr. ¿Y quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque había una palabra de bendición, había una promesa de bendición que Dios había soltado sobre sus antepasados. No sé qué era tatarabuelo, no sé qué eran, ¿verdad? En ese momento Judá y Efraín, pero Dios había soltado una palabra sobre Judá. Dios había soltado una palabra por Efraín, y esa promesa venía ahí en los genes de Caleb, en los genes de Josué. Y yo quiero decirle a usted en esta hora, hermano, entre sus genes hay una promesa que Dios ha soltado de hace muchos años para atrás. Está corriendo en sus genes, está corriendo en su vida, pero Dios le está diciendo, Dios nos está diciendo, hermano. Cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me estaba diciendo: alíñese para que reciba la promesa de la bendición que yo tengo para ti. Alíñese. Yo quiero decirle a usted, hermano, si esto pasó, si esto está registrado en la Biblia, es porque esto es importante para usted y para mí. Si esto está aquí escrito en la Biblia, y usted puede ir y registrar en la Biblia y poder sacar la descendencia y poder sacar de dónde salió diferente. Y vea lo que dice.
Números capítulo 14, versículos 6 al 9 dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermano, yo quiero decirle a usted en esta hora: no importa quién venga en contra de nosotros, no importa quién se levante en contra tuyo, no importa quién se levante en contra de tu familia, no importa quién se levante en contra de Iglesia Fuente de Vida, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos, porque con nosotros está el que nunca ha perdido una batalla, porque con nosotros está el Dios que todo lo puede y que hace lo imposible posible. Ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que nos está diciendo que no hay nada imposible para quien Él cree, que no hay nada imposible para quien deposita en Él su confianza. Hermano, y muchas veces se ha hablado aquí y se ha dicho la cantidad de millones que se necesita para adquirir un terreno, la cantidad de millones que se necesita para construir un templo. Y nosotros vemos la cantidad de millones, pero no vemos el Dios de los millones. Nosotros vemos la cantidad de dinero que se necesita, pero dejamos de lado al Dios que dice la palabra que es el dueño del oro y que es el dueño de la plata. ¿Sabe qué, hermano? Yo muchas veces me pregunto: ¿qué tan mal se sentirá Dios? ¿Qué tan mal se sentirá? ¿Qué tan mal haremos sentir nosotros a Dios cuando tenemos un problema, cuando pasamos una dificultad y de una vez empezamos a tener miedo y a desconfiar de la promesa que Él nos ha dado? ¿Qué tan mal se sentirá Dios? Lo digo como padre, porque qué bonito cuando los niños son pequeños y usted es el superhéroe de su hijo. Qué lindo cuando usted es el superhéroe de su hijo, cuando su hijo cree que usted todo lo puede hacer, cuando su hijo lo ve a usted grande y fuerte y su hijo cree que usted puede hacer todo lo que Él le pida. Pero qué triste esa realidad cuando los hijos van creciendo y muchas veces cuando ya nos pasan en estatura, cuando ya nos pasan en conocimiento y cuando ya nos empiezan a ver como menos de lo que ellos ya son. ¿Cómo se siente usted como padre cuando su hijo empieza a desconfiar de la capacidad que usted tiene? Así como usted se puede sentir, así como me puedo sentir yo me imagino que así se siente Dios también. Cuando nosotros vemos más grande nuestro problema y nuestra necesidad que Él. Cuando nosotros hacemos más grande nuestro problema y nuestra necesidad, mucho más grande que Él. Yo hoy quiero decirle, hermano, y como dice el pastor todo el tiempo, si usted se lleva solamente esto que yo le voy a decir ahorita y se le olvida todo el mensaje que yo he predicado en esta noche, si usted se lleva solamente esto que yo le voy a decir a usted ahorita, no importa que se le olvide todo el mensaje. La promesa que está sobre usted es suya. Es suya. Pero usted tiene y yo tenemos que alinearnos para poderla recibir. Tenemos que alinearlos para poderla recibir. Este año, hermanos, este año que para el mundo, escúcheme bien, este año que para el mundo es un año de escasez, es un año de problemas financieros. Usted escucha a los economistas hablando y todo lo más malo que usted pueda creer que un economista puede decir, lo está diciendo que este año va a ser. Y está en usted y está en mí. Si nos dejamos embaucar, si se puede usar la palabra, por toda la palabrería que ellos están diciendo, por todo lo que ellos están diciendo que va a vivir el mundo, o si nosotros dejamos de lado todo eso que ellos dicen, que eso se llama evidencia,
porque es evidencia, ellos lo dicen con base lógica, ¿verdad? Con su, ¿cómo se llama? Con su respaldo, ¿verdad? Si nosotros dejamos toda esa evidencia y nos tomamos de la promesa que Dios tiene para nosotros, si nos tomamos de la promesa, dejemos a un lado esa evidencia, dejemos a un lado todo eso que el mundo dice y tomemos la promesa que Dios nos ha dado. Esa promesa ahí está viva, esa promesa recorre su cuerpo, esa promesa está solamente para que usted se alinee, para que yo me alinee y que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que en esta hora yo quiero decirle, hermano, así como Caleb y así como Josué fueron los únicos que sobrevivieron, porque a todos los demás, a los otros 10, dice la palabra que Dios los exterminó. ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra de Dios, porque no creyeron en la promesa de Dios. Hoy yo quiero decirle, tal vez Dios no va a matar a la gente, pero muchos van a sufrir grandes cosas por desconfiar y por no tomar la palabra y la promesa que Dios nos ha dado. Así que yo quiero decirle a usted, hermano y hermana, yo quiero que nosotros seamos la generación de Josué, la generación de los Caleb, que creemos la promesa, que creemos la promesa, que tomamos las promesas y que sobrevivimos porque tomamos las promesas. Amén. Así que yo en esta hora quiero decirle con todo mi corazón, este 2023, hermano, no es un año para tener miedo. Este 2023 es un año para empezar a conquistar. Es para empezar a ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestra vida y en nuestra familia. Porque así como Dios bendijo a Judá y a Efraín y su descendencia recibió la bendición, así nosotros vamos a recibir bendición que Dios ya había soltado a nuestros antepasados, pero también vamos a soltar bendiciones que van a recibir nuestra descendencia. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. Muchas gracias por haberme prestado atención en esta hora. Que Dios continúe bendiciendo su vida. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.